Mi nombre es Romina Udrizar. Yo estoy a cargo del área de salud social y comunitaria de la Municipalidad de San José y me acompaña mi colega María Luz Gaillar, que también somos las dos licenciadas en nutrición, y bueno, vamos a estar compartiendo con ustedes este momento y esta charla. La idea es que sea algo interactivo, ameno, que ustedes nos puedan cortar si no entienden algo o si surge alguna pregunta, o bueno, como dijo Ani, en el caso de que sea al final, también bueno, podemos ir mirando el chat. La idea es compartir con ustedes un PowerPoint, ¿sí? Con los conceptos claves que vamos a trabajar con ustedes, que sería el siguiente. Bueno, cuando empezamos a pensar este taller, lo armamos entre las dos y fuimos como recopilando algunos conceptos que queríamos compartir con ustedes, pero básicamente el título de este taller o de este encuentro es Vida Lenta y Alimentación Saludable. Son los dos conceptos centrales que vamos a ir charlando con Luz. Más allá de la vida lenta o la alimentación saludable, lo que nosotros siempre recalcamos como nutricionistas es llevar adelante una vida saludable que podría englobar todos estos conceptos y también algunos de los conceptos que ustedes fueron charlando o compartiendo en los talleres previos, ¿sí? La realidad es que todo tiene que ver con todo, todo tiene un orden, y quizás algunos conceptos que ustedes han visto en los encuentros pasados se relacionen o encuentren relación con algo de lo que nosotros vamos a charlar con ustedes. Bueno, como dije anteriormente, somos las dos Nutris, así que básicamente vamos a charlar de estas dos cuestiones. Bueno, como para poner un poco en foco o para ir adentrándonos en el tema, quisimos compartir con ustedes algo que nos preocupa, no solamente a los Nutri, sino a todos los que estamos en salud, que son las estadísticas que tenemos en nuestro país en cuanto a los índices de sobrepeso y obesidad. Son índices que van en aumento, que son alarmantes, y que como nutricionistas trabajamos todos los días desde las políticas públicas, no solamente desde los consultorios, sino desde todas nuestras prácticas para tratar de modificar estos índices. En Argentina, 6 de cada 10 personas adultas presentan exceso de peso, ¿sí? Y en niños y niñas en edad escolar el 30% tiene sobrepeso y el 6% tiene obesidad. Si sumamos estos dos porcentajes nos daría un 36%, que es muchísimo, ¿sí? Estos son datos actualizados, los datos epidemiológicos se van como actualizando todo el tiempo, pero estos son como datos fresquitos en cuanto a las estadísticas. ¿Por qué el sobrepeso y la obesidad son un problema de salud pública? Porque más del 50% de nuestra población en Argentina tiene exceso de peso. ¿Y qué pasa cuando tenemos exceso de peso? Es decir, cuando nuestro porcentaje de grasa es mayor a lo que debería ser para nuestro cuerpo, ¿sí? El porcentaje que deberíamos tener. Este porcentaje de grasa o esta grasa lo que hace es predisponernos a padecer otras enfermedades que si quizás no tuviéramos ese exceso de peso, no las tendríamos, ¿sí? Que son la diabetes, la hipertensión arterial o la presión alta, ¿sí? Más conocida como la presión alta, o la diabetes son todo lo que tengan que ver con las alteraciones del metabolismo de la glucemia, o sea, del azúcar en sangre, las enfermedades respiratorias crónicas, o algunas enfermedades o algunos tipos de cánceres. Es decir, que si nosotros tenemos un exceso de peso, estamos mayor predispuestos a padecer otras enfermedades que no serían quizás tan frecuentes si no los tuviéramos. Como yo dije anteriormente, estos índices son a cada vez más, a edades más tempranas. Entonces, por ahí, no sé cuál es la población que nos está acompañando, pero quizás nos acordemos nosotros de que nuestros abuelos tenían estas enfermedades cuando ya tenían una edad avanzada. Hoy vemos en nuestro país y a nivel mundial niños y niñas o adolescentes con estas patologías, porque el exceso de peso ya se da a edades cada vez más tempranas.
Entonces quizá vemos niños diabéticos, hipertensos o con síndrome metabólico desde muy chiquititos. Entonces es algo alarmante, porque si no atacamos esta pandemia, la pandemia no es solo el coronavirus, también sino el sobrepeso y la obesidad, vamos a tener una población adulta con muchas más enfermedades. Bueno, como para poner en foco también, o como para centrarnos o ir centrándonos en lo que es la alimentación saludable, vamos a decir la diferencia entre alimentación y nutrición. Bueno, la nutrición es un conjunto de procesos por las cuales nuestro organismo utiliza, transforma e incorpora en sus propias estructuras, es decir, las células, todos los nutrientes, ¿sí? La nutrición es algo involuntario, inconsciente, es decir, nos nutrimos para mantener todos nuestros procesos vitales, como son respirar, dormir, ¿sí? Todas nuestras actividades. La nutrición es la encargada de que todo eso se lleve a cabo. Y la alimentación, más que nada la diferencia con la nutrición, es que es algo que implica un proceso como más concreto, pero está atravesado por otras implicancias, ¿sí? Que tiene que ver con elegir el alimento que voy a consumir, la compra, ya en la compra o en la elección tiene que ver lo económico, lo social, nuestros condicionamientos culturales, ¿sí? ¿Qué voy a comer? ¿Qué voy a pensar o contemplar como algo que yo pueda consumir? Es decir, no todas las poblaciones o los distintos lugares del mundo consumimos los mismos alimentos. Y después todo lo que tiene que influencia la alimentación, que son nuestras costumbres familiares, lo social, lo religioso o incluso también las modas. ¿Sí? Y básicamente la diferencia entre uno y otro es que es consciente, voluntario y único, ¿sí? La nutrición era algo más inconsciente. Entonces vamos a dividir esta charla en las implicancias del comer, es como vamos a estar charlando, las características un poco de los alimentos, y después ya terminamos con lo que sería vida lenta. Bueno, esto también era como para charlar un poquito de qué eran los hábitos. Sí, los hábitos son comportamientos que se repiten con regularidad y que se desarrollan sin que la persona tenga que razonar, es decir, algo que yo hago todos los días, que tengo como ya automatizado. Por ejemplo, lo pensamos así, creo que, bueno, es también los dientes. Tal cual, es algo, digamos, que uno se incorpora muchas veces, los hábitos los incorporamos familiarmente, por decir, como decía Lu, nos levantamos, nos lavamos la cara, nos cepillamos los dientes, es algo que uno no piensa. Bueno, con la alimentación o con los hábitos alimentarios también pasa lo mismo. Bueno, y se forman con las pautas de conducta y los aprendizajes que se mantienen en el tiempo. Por eso es tan importante los hábitos saludables, incorporarlos desde edades más tempranas. Es decir, si yo incorporo hábitos saludables desde que soy pequeño, esto me va a acompañar por el resto de la vida. También tiene que ver o es importante tener en cuenta lo que el adulto transmite o lo que el niño o niña ve que en el hogar, en la casa se hace, justamente como decía Romy, para que lo incorporen como un hábito a lo de la alimentación saludable y no sea algo impuesto posteriormente. Bueno, esto también tenía que ver con lo anterior. Nosotros los Nutri por ahí mucho en consultorio o nuestra práctica diaria vemos que, porque la realidad es que el alimento tiene como múltiples usos, ¿no? Entonces, según cómo yo tenga esa vinculación con el alimento, es como yo me voy a vincular en la vida adulta. Seguramente, como decía Lu, si por ejemplo mis papás, mi mamá, mi papá o alguien de la familia, abuelos, abuelas, tías, me dice, bueno, si vos haces la tarea, yo te doy o te compro un chocolate o te compro una golosina, yo ahí estoy viendo el alimento utilizado como un premio, ¿sí? O también puede ser utilizado como un castigo, la típica sopa de Mafalda. Entonces la realidad es que lo que tratamos de hacer dentro del consultorio, también desde los talleres y desde la educación alimentaria nutricional, es tratar de romper o cambiar o reeducar estos usos de los alimentos que tenemos o que la población tiene incorporado.
También, por ejemplo, con la industria del marketing, tener mucha precaución, que el packaging o el envase del alimento tiene el dibujito animado que le gusta al niño, entonces el niño o la niña decide consumir ese alimento porque es del dibujito que le gusta, o sea, eso también tenemos que tener como la perspectiva como más abierta para poder evaluar criteriosamente si realmente conviene o no ese alimento y no que sea por una, digamos, una estrategia de marketing que lo lleva a consumir ese tipo de alimentos. Bueno, esto tiene mucha relación con lo que se está tratando hoy en día con la ley de etiquetado frontal, que tiene que ver con estos sellos indicatorios en cada alimento para que el consumidor tenga la información de lo que está consumiendo, ¿sí? Muchas veces vamos a la góndola del supermercado y elegimos porque es atractivo el paquete, porque es verde, y bueno, esto también tiene que ver con algo que estamos como luchando los nutricionistas y bueno, todos los equipos de salud para que el consumidor tenga información, porque la información es un derecho. Bueno, también las implicancias del comer, esto que decíamos de la alimentación, cómo lo social la afecta, ¿sí? La alimentación no es solamente sentarse en una mesa y consumir alimentos, sino que está traspasada por muchas otras cuestiones, ¿sí? Lo que yo deposito en esos alimentos que como, con quién me siento, en qué momento me siento, ¿sí? Si me siento... o sea, si estoy sentado en una mesa mirando lo que como, compartiendo un momento agradable o ese momento es de discusión, de un momento que no es agradable, ¿sí? Todo eso tiene que ver, digamos, traspasa la alimentación en sí, no es solamente lo nutritivo. A veces también tiene que ver con pertenecer. Si yo consumo ese alimento, pertenezco a un grupo social. Si consumo, por decirles, un alimento de alto costo, voy a marcar un estatus social. O sea, el alimento va más allá de lo que me nutre, sino que a veces tiene otras implicancias que pueden ser esto, pertenecer o no a un grupo social, demostrar cariño. Si yo te preparo algo, lo tenés que comer porque te estoy demostrando cariño. Como porque festejo, como porque estoy triste, como porque, bueno, en la familia se come, en Navidad se comen determinados alimentos por costumbre y muchas veces no coinciden con la época del año en la cual nosotros estamos, ¿sí? Los alimentos de costumbre son muy calóricos y da la casualidad que en nuestro país, digamos, nos encontramos en un momento de pleno verano, ¿sí? Consumiendo alimentos por costumbre que son para otro clima. Y también esto como porque me quedó resonando, como porque estoy triste, como porque estoy aburrido, y esto también tiene relación, o lo emocional, con el hambre que nosotros decimos como hambre o hambre emocional, ¿sí? Esto lo vemos todo el tiempo en nuestras prácticas de personas que comen asociado a su estado de ánimo, ¿sí? Entonces, bueno, todas esas cuestiones se trabajan todo el tiempo como para reeducar los hábitos, y por eso es tan importante a veces hacerlo consciente, ¿no? Porque muchas veces son cosas que hacemos de manera inconsciente. Bueno, esto también era lo que decía Lu, de la alimentación o lo que se consume según el lugar geográfico, según el clima, según nuestra religión. Ahí hay religiones que permiten el consumo de determinados alimentos y otros no. Y bueno, por ahí también, como para hacer hincapié en esto de la evolución, ¿sí? Hoy en día estamos como recomendando, como nutricionistas, por ahí volver a lo casero. Sabemos que la industria se quedó en nuestras cocinas, se apoderó de ellas y consumimos alimentos cada vez más industrializados, es decir, llega un punto donde no sabemos lo que estamos consumiendo. Entonces, lo que recomendamos como nutricionistas es volver a lo natural, volver a lo casero, volver a la cocina, a dedicar tiempo en la cocina, porque esto es una problemática muy importante en este momento actual. Más que nada lo que manejamos, trabajamos es menos paquetes, consumir alimentos que estén menos empaquetados, ¿sí? Que ahora vamos a ir charlando un poquito de esto. Y hacer foco en que para tener una nutrición adecuada, una alimentación adecuada,
debemos respetar las necesidades orgánicas, y las necesidades orgánicas no necesitan paquetes, necesitan nutrientes que los podemos encontrar en alimentos. Ahora vamos a ir viendo algo de esto. Bueno, unas imágenes. Esto más que nada es como para entender un poco el uso de los alimentos. La abuela preguntando si tenía hambre, y dice, abuela, no tengo hambre, poneme solo una albóndiga. Esto también era una costumbre, si estás gordito o tenés sobrepeso, significaba que eras saludable o más saludable. El tema del poder, ¿no? El poder que usan los niños de por ahí demostrar determinadas emociones a través de la comida, no como porque estoy enojado, o manifestar otro tipo de emociones, comer, como decíamos, por angustia, que en realidad quizá no nos preguntamos internamente si realmente tenemos hambre. Los alimentos generan en nuestro cerebro determinados neurotransmisores que lógicamente desencadenan situaciones de placer o de felicidad, por lo tanto está como ampliamente utilizado el alimento como con otra finalidad, ¿sí? Para calmar emociones muchas veces. Esta mesa que les pusimos colmada de alimentos es porque por ahí estamos acostumbrados a la abundancia, a no respetar nuestro reloj biológico de, bueno, mi estómago hasta aquí llegó y bueno, por costumbre, porque lo veo, porque está, seguimos comiendo. Bueno, esto es lo que decía Romy un poquito, lo de premios y castigos, utilizar los alimentos. Tratemos como adultos o adultas de no utilizar la comida como premios o castigos. Quizá utilizar un premio, una salida a la plaza, una actividad en conjunto, una película, pero tratemos de no usar los alimentos. Bien, y ahora vamos a ver el punto 2, que era características de los alimentos, como para poder entender por qué es necesario o qué nos va a brindar cada tipo de grupo de alimentos. En este caso es una gráfica que tiene forma de plato. ¿Se acuerdan o quizá recuerdan ustedes verlo en alguno de los paquetes? Una pirámide, ¿sí? Esa pirámide hace mucho tiempo se dejó de usar. Fuimos evolucionando en la evaluación del consumo de los alimentos, y en 2016 surgen las guías alimentarias para la población argentina con esta nueva distribución de alimentos. Si ustedes pueden observar, indica en el círculo de afuera menos sal, más actividad física, ponen el foco en el centro el agua, el consumo de agua durante todo el día, y tiene una proporción mucho más importante que las guías anteriores de vegetales. Si ustedes ven, la mitad casi del plato está cubierta por frutas y vegetales frescos. Vamos a ir viendo cada uno de estos. Bien, todos necesitamos energía para poder vivir, o sea, es nuestro combustible, podemos decirle diario, ¿sí? Este combustible, esta energía la vamos a obtener de los alimentos que comemos. Cada alimento tiene un nutriente diferente, ¿sí? No hay un solo alimento el cual nosotros podamos decir, bueno, consumimos un solo alimento y cubre todas nuestras necesidades. Por lo tanto, para poder cumplir con una nutrición adecuada, necesitamos comer una alimentación variada, para poder justamente obtener los distintos nutrientes de los grupos de alimentos que vimos recién en la gráfica, ¿sí? Entonces, lo ideal siempre es comer variado, ¿sí? Un poco de todo, como dice ahí la presentación. Vamos a arrancar con el primer grupo, que es el más importante, el que en la gráfica vimos que ocupa la mitad de la imagen. ¿Por qué tenemos que consumir frutas y vegetales? O sea, uno dice, bueno, lo tengo que consumir en mucha proporción. ¿Por qué? ¿Qué me aporta? Bueno, lo principal son vitaminas y minerales. Dependiendo del color de estas frutas y estas verduras, va a ser el tipo de vitamina y mineral que nos va a brindar. ¿Por qué es importante las vitaminas y minerales? Porque, digamos, previenen muchas enfermedades, ¿sí? Desde anemias, mejoran la vista, digamos, tenemos temas del funcionamiento de nuestro organismo que sí o sí necesita de las vitaminas para poder llevarse a cabo. Entonces, es importante consumirlas.
sí podemos variar el color de los alimentos, podemos consumir crudos, podemos consumir cocidos, vamos a variar también la disponibilidad de esas vitaminas y de esos minerales. Ahora vamos a ir viendo también un poquito más de eso. Y también nos aportan mucha cantidad de fibra. ¿Para qué sirve la fibra? La fibra nos da una sensación de mayor saciedad. La fibra en general tiene una digestión un poco más lenta, por lo tanto, si consumimos alimentos con fibra nos vamos a sentir saciados por mayor tiempo. Aumenta el volumen del estómago, como decíamos, entonces esto nos permite estar saciados por más tiempo, y favorece el funcionamiento intestinal, evita que estemos constipados o constipadas. Y también tiene gran proporción de agua, ¿sí? Tiene mucha proporción de agua cuando los consumimos frescos, tanto frutas como verduras, porque en el caso de consumir frutas desecadas, en las frutas desecadas lo que se les elimina es el agua, ¿sí? Entonces, cuando hablamos de agua es alimentos frescos. ¿Cómo aprovechamos las vitaminas y los minerales más que nada? Preferir consumirlas crudas o crudos a los vegetales y con cáscara en los que se pueda, y si se cocinan hay unas pautas que debemos seguir, ¿sí? En lo posible en trozos grandes, al vapor o al horno, va a permitir que se mantenga esa carga de nutrientes. Entonces, nuestra regla es, si cocino un alimento, con poca agua, poco tiempo, y reducción de la superficie expuesta significa que lo cortemos en trozos grandes. ¿Cómo hago esto? Poca agua, poco tiempo. Coloco el vegetal o la fruta que quiero hervir en el momento en que el agua ya está en ebullición, ¿sí? O lo cocino al vapor. De esta manera minimizamos la pérdida de nutrientes. ¿Cuáles pueden ser algunas de las ideas para poder consumirlos? Las frutas puede ser fruta entera, tenerla siempre a la vista en el hogar, en una frutera, cosa de que sea nuestra primera opción a elegir. Puede ser trozadas, ¿sí? Variedad de frutas trozadas, puede ser en licuados, con leche, con agua, en ensalada de frutas, con yogures, puede ser también como una comida principal, ¿sí? Las frutas y las verduras puede ser una ensalada agridulce. Y aquí tenemos algunas opciones como para poder ampliar nuestra imaginación. Podemos armar helados de agua, así que tengan muchas frutas frescas para evitar alimentos industrializados. Podemos utilizarlas con formas, más que nada para los niños y las niñas. Podemos utilizar postres frescos para estas navidades sin necesidad de que tenga una cantidad de calorías excesiva. Y en cuanto a las verduras, es importante que nuestro plato cotidianamente tenga mucha cantidad de verduras. Puede ser en forma de milanesas, en bocaditos, revueltos en tortillas. Y hay unas preparaciones como el puchero o el guiso que son como muy populares y se consumen todo el tiempo. En ese caso lo que podemos hacer es empezar a incorporar más tipos de verduras. Berenjena cortada chiquita, el zapallito verde rallado con la forma de la zanahoria, así con el rallador de zanahoria. Siempre tiene que haber mucha proporción de verdura en esas preparaciones. Pueden ser verduras rellenas. Si nos invitan a un asado, podemos poner verduras a la parrilla también, para que no sea solo carne. Esas son algunas de las ideas como para ampliar nuestra imaginación. Después pasamos al otro grupo, que en este caso tenemos los cereales, legumbres, y dentro de este grupo nosotros también vamos a ubicar a la papa, batata, choclo, pan y las pastas, ¿sí? O sea, todo lo que se realice con las harinas. En este caso, este grupo lo que principalmente nos va a brindar son hidratos de carbono. Estos hidratos de carbono, ¿qué nos da para el cotidiano? Es el combustible, ¿sí? Nos da energía. Ahora bien, esta energía puede ser bien utilizada cuando nosotros tenemos una vida activa, para nuestro cerebro poder brindarle glucosa y que funcione a la perfección, pero estos hidratos de carbono cuando se consumen en exceso ya pasan a generarnos un tipo de problema que cuando los consumo en exceso luego se transforman en grasa. Por lo tanto, hay que controlar las cantidades y las proporciones de este tipo de alimentos y hacer una buena selección de este tipo de hidratos de carbono, ¿sí? Por ejemplo, para que nos aporten fibra los hidratos de carbono, nos conviene elegir en mayor proporción legumbres, cereales integrales,
choclo, que también tiene mucha fibra en su composición, para justamente tener otros beneficios además de la energía que nos van a brindar. Y acá tenemos una lista porque por ahí, cuando decimos cereales, uno por ahí piensa solo en las harinas o en el arroz. Cereales tenemos un montón, hay que conocerlos: cebada, centeno, quinoa, amaranto, avena, trigo, legumbres que por ahí no estamos muy acostumbrados o acostumbradas a consumirlos, pero podemos utilizarlo con variadas preparaciones que ahora vamos a mencionar. Y el choclo, papa, batata y mandioca también se pueden consumir, pero siempre respetando una proporción del plato en donde no sea, digamos, solamente este alimento, sino que este grupo esté acompañado siempre por otros vegetales. Entonces, algunas recomendaciones es siempre preferir legumbres o cereales y panificados integrales y empezar a disminuir o moderar facturas, tortas, galletitas, bizcochos, porque estos grupos no solamente nos traen energía, sino que siempre vienen acompañados por grasas, que generalmente no son de buena calidad, y azúcar, ¿sí? Entonces, ¿en qué podríamos utilizar las legumbres? Bueno, puedo hacer guisos con legumbres, puedo hacer ensaladas con arroz integral, puedo hacer hummus, que sería como una pastita con legumbres. Obviamente previo se le hace un remojo para hidratarlos, se cocinan y después procesados los puedo usar como untables para consumirlos en desayunos, en almuerzos. Puedo también hacer hamburguesas de lentejas, de arvejas. Bien, cualquier duda que vaya quedando podemos charlarla cuando finalicemos, así les ampliamos un poco la información. Después tenemos otro grupo que es el de los lácteos. Cuando decimos lácteos es leche, yogur, queso y ricota. En este caso, por las dudas, cabe aclarar que no va a estar la manteca porque se considera en otro grupo dentro de los cuerpos grasos. Pero bueno, el grupo de los lácteos, ¿qué nos brinda principalmente? Calcio. El calcio quizá uno solo lo piensa para la composición de los dientes o los huesos, pero el calcio tiene un montón de otras funciones, que es para la sinapsis de nuestras neuronas en el cerebro, para la contracción muscular, para la coagulación de la sangre, o sea, tiene muchas otras funciones que quizá pasan desapercibidas. Entonces, un buen aporte de calcio nos sirve para mantenernos sanos, no solamente los huesos, sino otras funciones de nuestro organismo. En el caso de los lácteos también nos brindan lo que se llaman proteínas de alto valor biológico. Esas siglas que ustedes ven ahí, que dice A, B corta y B larga, significan proteínas de alto valor biológico. ¿Qué es una proteína? Una proteína es como si fuese una cadena que tiene muchos eslabones. Cuanto más eslabones tenga, esa proteína más completa va a ser y mejor función va a cumplir en nuestro organismo. Entonces, los lácteos nos brindan estas proteínas de buena calidad, podemos decirle, y, por ejemplo, vitamina A, ¿sí? La vitamina A es muy buena para la visión, para la utilización del hierro de nuestro hígado, necesitamos sí o sí vitamina A. Entonces, bueno, los lácteos van a colaborar con esto, ¿sí? Con el aporte de calcio, proteínas y vitaminas. Algunas ideas. Los lácteos, si supónganse que no les cae bien la leche, que a muchas personas les sucede, podemos consumir leches que son deslactosadas, o podemos consumir yogures en donde la lactosa, que es un azúcar que quizá no es bien tolerada por todos, en el yogur ya está desdoblada, entonces puede tener mejor aceptación, pero los lácteos pueden ir en licuados, el queso lo podemos utilizar en múltiples preparaciones, la ricota también podemos utilizarla como relleno, tanto para preparaciones dulces como saladas. Bien, pasamos ahora al grupo de las carnes. Cuando nosotros decimos carnes, por ahí los nutricionistas y las nutricionistas pensamos que se entiende, pero cuando hablamos de carne, la gente lo asocia con solo carne de vaca, ¿sí? Y la palabra carne es carne de todo tipo: vaca, pollo, pescado, cerdo, ciervo, etcétera, etcétera. Y en este grupo también incorporamos el huevo por las características similares a la composición de las carnes en general. ¿Qué nos brinda este grupo? Este grupo nos brinda, al igual que los lácteos, como todo alimento de origen animal,
proteínas de alto valor biológico, ¿sí? Que decíamos que era esta proteína completa que nos ayuda a mantener sano nuestro cuerpo, a nuestra función en general de las enzimas. Este grupo también nos brinda hierro. Más allá de que las legumbres, que quizá no lo mencioné, también nos aportan hierro, el hierro de las legumbres no está tan biodisponible como el de las carnes, ¿sí? Ahora bien, si la persona es vegetariana o vegana, esa legumbre se puede acompañar con otro ácido, como puede ser jugo de naranja o limón, para mejorar su aprovechamiento, ¿sí? Pero el hierro de las carnes está muy fácilmente disponible, por lo tanto es fundamental para la concentración, para el aprendizaje, para la oxigenación del cerebro, ¿sí? Y este grupo nos brinda grasas, y aquí tenemos que diferenciar. Hay grasas que son negativas, que son grasas saturadas, que quizá favorecen, digamos, la formación de placas en nuestras arterias, y esto quizá no es lo más benéfico, pero tenemos grasas que son muy positivas, que la podemos obtener, por ejemplo, de los pescados, ¿sí? Entonces, por ahí siempre hablamos de un equilibrio, de poder comer algunos días carnes de vaca, otros pescados, otros carnes de pollo, y así ir variando para favorecer, digamos, el consumo de estas grasas que son muy benéficas. ¿Romy, algo? No, te sigo. Bien. En el caso de las carnes, aquí tenemos los distintos tipos de carnes, como decíamos, el pescado es el que tiene un mejor perfil de grasas, que ayudan a su vez estas grasas a bajar el colesterol malo. Métodos de cocción tenemos muchos, lo importante es siempre tratar de elegir métodos en donde no se utilice aceite para la cocción, sino que podamos utilizar a la plancha, al horno, a la parrilla hervido, asado, pero sin usar, como decíamos, el aceite como medio de cocción, sino que el aceite es benéfico utilizarlo, pero una vez que la preparación ya está realizada, ¿sí? Para mantener y optimizar los nutrientes del aceite. En preparaciones a las carnes podemos usarlas para empanadas, para rellenos, para acompañar una ensalada, tiene múltiples formas. Y aquí venimos al tema de los aceites, ¿sí? Los aceites, ¿por qué es importante el consumo? Se escucha, ¿no? Porque nos dice conexión inestable, ahí está. El consumo del aceite es fundamental porque en nuestro cuerpo hay aceites y grasas que no las sintetizan, ¿sí? Cuando decimos no las sintetiza significa que las necesitamos consumir por un alimento de forma externa. Y aquí entran también los aceites y las grasas. Entonces, nos brindan energía concentrada porque en poquita cantidad tiene muchas calorías, mucha energía. Es importante porque transportan vitaminas liposolubles, o sea que para poder aprovechar vitaminas como la vitamina A, E, D y K, necesitamos sí o sí de un medio graso. Nos aportan ácidos grasos esenciales, que esencial les mencionaba que es cuando uno no lo puede sintetizar y necesita consumirlo de forma externa, y en el caso de semillas enteras o frutos secos nos van a brindar también fibra. Es importante, digamos, estas vitaminas, poder consumirlas para, digamos, por ejemplo, la vitamina A para la vista, la vitamina E es un antioxidante, después la vitamina K para la coagulación, la vitamina D, que también, digamos, está acompañada por estar expuesto un poquito al sol para nuestras defensas, para la calcificación ósea. Opciones para el consumo, puede ser el aceite, sí, para optimizar sus propiedades, consumirlo crudo. Cuando decimos crudo es, evito frituras. Si voy a hacer un guiso, una vez que apago el fuego y quiero darle un poco más de sabor, lo puedo colocar una vez que ya finalizó la cocción. Para ensaladas, para purés. Las semillas puedo usarlas en yogures, en panificados. Y en el caso de consumir la semilla entera, tiene una función principalmente como fibra. Si yo muelo la semilla, voy a optimizar los nutrientes que tiene en su interior. Y en el caso de frutas secas, puedo hidratarlas también previamente y puedo hacer untables si las proceso, puedo consumirlas molidas para
darle mayor sabor a una ensalada o un panificado. Bien, y aquí ya vamos casi finalizando, y esto es importante tenerlo en cuenta. ¿Por qué tenemos que consumir el consumo justamente de azúcar y de sal? El azúcar simple que podemos encontrar en el azúcar de mesa, en lo que se llama JMAF, que es jarabe de maíz de alta fructosa, golosinas, galletitas, no nos aporta nutrientes, nos aporta solo calorías vacías, les decimos nosotros, porque es solo energía, pero sin vitaminas, sin minerales, y justamente este exceso de consumo, por ejemplo las bebidas azucaradas, como ser las gaseosas, hace que favorezca el aumento de peso, ¿sí? Acompañado esto con las enfermedades crónicas no transmisibles que les comentaba Romy, diabetes, hipertensión, enfermedades cardiovasculares, enfermedades metabólicas. Los alimentos que son ultraprocesados esconden en su composición mucha cantidad de estas azúcares simples. Incluso, por ejemplo, las galletitas de salvado, que uno dice, bueno, son alimentos salados, entre comillas, pero muchos de los alimentos empaquetados tienen mucha concentración de azúcar. Entonces hay que empezar a prestar atención a las etiquetas y empezar a consumir cada vez menos paquetes, sino que lo principal es consumir alimentos frescos. En el caso de la sal también, hasta las gaseosas tienen sal o sodio, entonces empezar a prestar atención, que no solo es la sal de mesa, sino que los alimentos, naturalmente, los alimentos frescos tienen sodio, por lo tanto no es necesario agregarlo a nuestras preparaciones. Obviamente los caldos concentrados, los enlatados, tienen mucho sodio porque lo utilizan como un resaltador del sabor y un conservante. Entonces, ojo con esto. Todo lo que son productos ultraprocesados en general, empaquetado con mucho conservante, con mucha letra chiquita, hay que empezar a disminuir su consumo. Nuestro plato debería verse algo así como con Romy quisimos expresar o que ustedes lo puedan ver en este plato. Lo ideal es que siempre sea con variedad, que haya un equilibrio, siempre más de la mitad del plato que sean frutas y verduras, poder acompañar este plato o esta alimentación con una actividad física regular, con el consumo de agua como bebida de primera elección, disminuir el consumo de sal, como decíamos, los alimentos ya naturalmente tienen sodio, y la fruta siempre consumirla durante todo el día, la fruta tratar de elegir la que es de estación, ¿sí? Y bueno, hasta aquí es como nuestro esquema de una alimentación saludable. Bueno, y como para ir cerrando, también esta concepción de vida lenta, retomo un término que mencionaba Lu recién, que es el tema de la actividad física, ¿sí? La actividad física como pilar fundamental, no solamente de personas que no tengan ninguna patología, es decir, personas sanas, sino también como pilar fundamental en personas que tengan enfermedades, ¿sí? La actividad física hoy en día es un pilar fundamental junto con la alimentación saludable y de igual importancia de la medicación, ¿sí? Antes los médicos o las médicas indicaban medicación y no se acompañaba con ningún otro tipo de cambio de hábitos. Hoy en día la actividad física y la alimentación saludable acompañan todo lo que es la medicación en el tratamiento. Y bueno, como para ir cerrando, que sería un resumen también de lo que fuimos hablando, hoy en día está como en auge lo que es el mindfulness, y aplicado en la alimentación el mindful eating, que sería esto de vivir el presente, de la vida plena, de tener la atención en lo que estoy haciendo, ¿sí? No solamente en la alimentación, sino en otras implicancias como son el saborear los alimentos que estoy consumiendo, en relajarme, en realizar actividad física, en no apurarme cuando estoy consumiendo alimentos, es decir, tomarme el tiempo para realizar las comidas principales o las colaciones, ¿sí? No hacer otras tareas cuando estoy alimentándome, y bueno, esto que hablábamos también de
de cocinar, que también retomar esa práctica que hemos perdido en nuestra sociedad. Bueno, también está como muy de moda lo que es la práctica de yoga, o lo que son las terapias alternativas también, como para bajar el estrés. Y bueno, esto es como un circulito que quisimos dejar con Lu, esto de entramos a veces en un círculo, el estrés es algo que nos acompaña no solamente en las grandes ciudades, sino también en los lugares chicos también tenemos el estrés de lo laboral, de lo familiar y demás, las emociones negativas que nos llevan a dormir mal, a dormir menos, ¿sí? A levantarme cansado, a no desayunar, ¿sí? Y es como, o al sentirme más cansado dejo de hacer actividad física en vez de realizar más actividad física, sigo a consumir alimentos más calóricos, entonces entramos en un círculo vicioso que a veces es necesario romper, ¿sí? O empezar a cambiar alguna parte de esto. No sé si... Y bueno, como para ir cerrando, la creación de hábitos saludables ayuda a prevenir todas estas enfermedades, empezamos nombrándolas, pero cerramos también haciendo hincapié en esto, en todo lo que son la aparición de trastornos y las enfermedades crónicas no transmisibles, y bueno, y la interrelación humana y el ambiente son elementos que propician la formación de los hábitos y los estilos de vida saludable. ¿Sí? Hacer como un cierre. No sé si tenemos tiempo, Ani, queríamos compartir un video cortito. Sí, sí, chicas, sí. ¿Lo compartimos? Dale. Ay, si no, acá en YouTube. Ahora, pará. Pero tengo que poner compartir pantalla. Pará. Está de... ¿Dónde está? No se lo ve. Estamos complicadas acá para que se vea bien. Fíjate ahí de nuevo. Como que no nos muestra. Bueno, y si no, se los dejamos, los compartimos. Era cortito. Que nosotros después que enviamos un mail. ¿Y desde ahí? Lo tenemos cargado en YouTube, pero a ver si lo pones ahí y después compartís, no se puede. A ver. Desde ahí. Ahí. Y lo... No. No. No nos deja. No. Si querés, Bueno, después se los compartimos. Bueno, dale. Nosotros enviamos después el material que se trabajó por medio, pudieron estar presentes, así que si querés también pasarlo a la clase, estaría bueno. Algunas preguntas, no sé si alguien tiene, pero bueno, yo quería preguntarles, chicas, recuerdo del libro Malcomidos de Soledad Barruti que lo leí, decía como en algún momento como que el supermercado era una emboscada, ¿no? Como que de alguna manera la industria de la alimentación hacía que creamos que teníamos libertad de elección en ese momento, que podíamos ser libres eligiendo con qué nos íbamos a nutrir o comer, pero en realidad no éramos libres, ¿no? Digo, ¿qué tips tendríamos que tener presentes a la hora de elegir? Algunos, no siempre uno tiene tiempo para ir al supermercado y bueno, y pasear y ver qué elige, qué no, qué se fija, qué no, pero cuando se hace esa compra mensual, o semanal, o qué sé yo, que vos vas y llenás y qué sé yo, y buscas, ¿qué tenemos que tener presentes? Que no nos podemos pasar por nada en el mundo al elegir algunos elementos, básicos como la leche, por ejemplo, los fideos, el arroz, azúcar o algunas cuestiones, o qué podemos reemplazar para que esa elección consciente sea mucho más sana. Bien, tenemos que tener en cuenta, Ani, lo principal es que el supermercado está diseñado con estrategias de marketing para que los alimentos estén a la altura de la vista, más llamativos, y nos lleve a consumir lo que justamente está a la altura de la vista, ¿sí?
con colores, con promociones, con ofertas, con un packaging atractivo. Entonces, siempre lo importante es por ahí en casa hacer una lista de qué es lo que necesito, ¿sí? Para cocinar, o sea, qué necesito para consumir, y tratar de respetar quizá lo que anoté desde el inicio y evitar tentarme con alimentos que quizá no necesito y que los voy a comprar porque los veo, porque me agrada, porque está en oferta y no por una necesidad alimentaria puntualmente. Esa es una de las pautas, quizá hacer la listita previamente. Y después, obviamente, es evitar paquetes, o sea, evitar al máximo todo aquel alimento que tenga paquete. Tratar de priorizar alimentos frescos, frutas, verduras, quizá lo empaquetado sí va a ser el aceite, las legumbres, pero Sí, se cortó, pero se les cortó a ellos. los paquetes, cuando dice lista de ingredientes, es importante que uno entienda que desde el primer ingrediente al último está por proporción. El primero que aparece es el que está en mayor proporción. Y muchos alimentos, el primer ingrediente que aparece es azúcar, por ejemplo, ¿sí? O jarabe de maíz de alta fructosa. Entonces, ahí tenemos que entender que quizá esos alimentos, con esa composición, digamos, no nos va a brindar una alimentación saludable. Como decía Romy, está la ley de etiquetado frontal, que quizá va a ayudar a los consumidores a poder identificar más fácilmente qué alimentos tienen exceso de sal, exceso de azúcar, exceso de grasa, porque la verdad es que está muy chiquita la letra de los paquetes y eso dificulta la interpretación. Pero nuestra recomendación es menos paquetes, ¿sí? Eso sería como, ¿no? Sí, yo también lo que por ahí podemos hacer la prueba o pueden hacer la prueba es no ir con hambre al supermercado, porque cuando uno va con hambre elige muchos más alimentos, o por ahí hacer la prueba de ir con hambre o no. Por lo general uno cuando está apurado y cuando tiene hambre elige muchos más alimentos de si no lo tuviera. Por ahí es algo que pueden probar, pero cambia mucho la elección alimentaria cuando uno tiene hambre y cuando no. Otra cosa, chicas, hay una cuestión ahí que tiene que ver con el uso de agroquímicos en las frutas y en las verduras que no son de estación. Digo, y a veces uno va y ve la frutilla y las desea comer, pero sabe que no es la estación donde salen las frutillas. Entonces digo, de repente, ¿está bueno o no está bueno que las compre y las consuma igual, teniendo en cuenta que tienen otros procesos que, bueno, pueden hacernos mal? En general los alimentos hay que tratar de consumirlos, los que son frescos, siempre los que son de estación porque tienen mejor perfil nutricional. Van a tener incluso mejor sabor, porque quizá no fueron guardados en cámara por mucho tiempo, que eso hace que después cuando uno come una fruta parece que está comiendo telgopor o que no tiene gusto a nada, que estéticamente parece divina, pero cuando yo la como no tiene gusto a nada. Eso suele suceder con las frutas y las verduras que no son de estación. Sí, también esto de por ahí retomar algún tema que han tratado en las charlas previas, que también recomendamos es volver a lo agroecológico, ¿sí? Esto de las huertas familiares, las huertas comunitarias, ¿sí? Como volver a esa elección primaria, y también esto que hablábamos hoy de la integración de hábitos, que puede ser, digamos, los niños y niñas que vean la producción de alimentos, que las puedan consumir, que las puedan, digamos, elaborar junto con la familia, ¿sí? Esta intervención, digamos, o que vuelve a retomarse lo que son las huertas y la producción agroecológica, ¿sí? Hay lugares que están como avanzados en eso, pero me parece que es algo que debemos trabajar en nuestra ciudad. Bien, de mi parte ya estaría, que eran esas dos cosas que quería. No sé si alguien más tiene alguna pregunta, en el chat no veo nada. Hoy están medio callados, pero no hay más preguntas, me parece. No están cansados quizás, ya es la última. La última, fueron sí. varias.
Sí, bueno, chicas, muchas gracias. Muchas gracias por estar presentes y por el compromiso también de ustedes. Así que, Romy, si querés también después en el mail que le enviemos, podemos pasar los números de atención, días en que los encuentran algunos CAPS, también a ustedes, como por si tienen alguna duda, si te parece. Perfecto. Perfecto, te pasamos el material, el video que nos quedó compartir con ustedes, es cortito, los horarios de atención de Lu, bueno, también está Malvina Bulot, que nos acompaña en el centro Nicolás Tabela y en barrio Perucho. Bueno, Luz está acá en el centro integrador, y justamente estamos en este lugar ahora. Así que bueno, gracias por la invitación, ha sido un gusto, y bueno, esperemos haber estado a la altura de las circunstancias. Así que bueno, a disposición como siempre. Muchas gracias. Beso grande, chicas, y chao a Adiós. todas. Nos hablamos por privado. Adiós. Vale.